y y los jóvenes que cantaron ahorita, digo, qué bueno que cantaron, ah, porque yo creo que va a ser más captado el mensaje de esta noche. He titulado el mensaje Errores a evitar como padres para no perder a nuestros hijos. Errores a evitar como padres para no perder a nuestros hijos. Estaba oyendo a los jóvenes aquí, viéndolos ahí arreglándose y oyéndolos cantar. Y estaba pensando que aquí en esta plataforma está uno de los tesoros más valiosos que tenemos en la vida, nuestros hijos, nuestros jóvenes. Amén, hermanos. La Biblia dice que de mucha estima es el fruto del vientre, de mucho valor. Y hermanos, lo último que queremos, deberíamos de querer como padres es que nuestros hijos se pierdan. Amén, hermanos. Primero de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 6. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios juntos. Primero de Samuel 8, versículos del 1 al 6. Yo leo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 6. ¿Qué les parece? Dice así la palabra de Dios. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Ustedes? Pero no anduvieron, oiga, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Y yo creo que esta es una de las peores cosas que un padre no le gusta escuchar. Y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del, bueno, creo que hasta el 6 íbamos a leer, voy a leer el 7, vamos a leerlo juntos el 7, ¿listos? Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Este es uno de los capítulos tristes en la historia de Israel. La decisión que tomó el pueblo. No queremos ya que tus hijos sean los líderes, los que nos juzgan. Ponnos a un rey. Y al pedir un rey, como todas las otras naciones, rechazaron al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero qué triste lo que pasó con los hijos de Samuel. Si me acompaña, vamos a orar, por favor. Señor, te pido que bendigas este tiempo en tu palabra. Ayúdame, Señor, a decir lo que debo de decir y no decir lo que no debo decir. Y quita distracciones, Señor, y que mis hermanos pongan atención y que esto pueda ayudar al que más necesita ayuda y a todos, Señor. Muchas veces las predicaciones, las enseñanzas son medicina preventiva. Entonces, Señor, ayúdanos a retener, a examinarlo todo y retener lo bueno. Y si hay alguien que está necesitado este mensaje en alguna de las áreas que se va a mencionar, Señor, obra, para que toda decisión al final sea impulsada, sea motivada por tu Espíritu Santo, Señor. Que tú recibas toda la honra y la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Samuel tuvo a una tremenda mamá, Ana, una mujer de fe, una mujer piadosa, temerosa de Dios. ¿Cuántas tremendas enseñanzas se han dado acerca de la mamá de Samuel, Ana? Samuel fue criado dentro del templo, en el servicio de Dios, porque fue dedicado a Dios por su mamá. Dios lo llamó desde jovencito
para servir a Dios. Conoció, estando en el templo, conoció a los hijos de Elí y vio las consecuencias que vinieron por los errores que cometió el sacerdote Elí con sus hijos. Samuel, como siervo de Dios, fue, pudiéramos decir, irreprensible. No encontramos una tacha, no encontramos un mal testimonio, no encontramos un error. Un tremendo siervo de Dios. Samuel fue juez, profeta y sacerdote al mismo tiempo para el pueblo de Israel. Samuel ungió a Saúl y a David para ser reyes sobre Israel. Fue consejero personal de ambos. Pero se pudiera deducir que falló en su ministerio más importante, más personal, sus hijos, Joel y Abías. Le pasó lo que a muchos tremendos líderes les ha sucedido tristemente. Perdió a sus hijos. ¿Qué significa perder a un hijo? Hay dos interpretaciones comunes. Algunos piensan o creen que perder a un hijo es perderlo a la drogadicción, al alcoholismo, a la delincuencia, a la perversión o que se te muera. Así piensa la mayoría de inconversos y tristemente muchos cristianos casuales, conformistas. Y dicen, mientras mi hijo no se me vaya a las drogas, mientras mi hijo no se haga un perverso, mientras mi hijo no esté vivo, pues no está tan mal la cosa. Pero hay otra interpretación, la del cristiano espiritual, la del cristiano comprometido que ama a Dios, que le importa la voluntad de Dios. Y eso es un hijo, perder a un hijo significa que se salga de la voluntad de Dios para su vida. That's it. Que un hijo se salga de la voluntad de Dios para su vida es perder a un hijo. La Biblia dice que hay solo una buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. No hay dos, no hay tres, no hay plan B, plan C, plan D, no. Nada más hay una perfecta y agradable voluntad de Dios, dice Romanos 12:2. Un cristiano que entiende la diferencia entre una vida dentro de la perfecta voluntad de Dios y sus recompensas, sus bendiciones, y una vida fuera de la voluntad de Dios y sus consecuencias, temerá perder a sus hijos. No solo temerá perderlo a las drogas o a la inmoralidad o a la delincuencia, sino que uno de sus hijos llegue a ser un cristiano mediocre, casual, sin semblanza de verdadero cristianismo. Estaban cantando los jóvenes ese último canto especial. Tú me hiciste levantar el vuelo, limpiaste mis alas sucias, me alzaste, me levantaste. Ese es el testimonio de muchos de nosotros padres, de donde nos sacó el Señor. Y qué triste que el amor que sentimos por el Señor, el agradecimiento, el deseo de servirle, se quede y termine con nosotros. Y que nuestros hijos no tengan ese mismo sentir. Que nosotros que vimos lo que es vivir en el pozo de desesperación, en el lodo cenagoso, en una vida apartada de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo, y ver lo que el Señor hizo en nuestras vidas, de dónde nos sacó, cómo enderezó nuestros pasos, cómo cambió nuestras vidas, nuestros hogares, y luego ver a nuestros hijos querer vivir igual que nosotros vivíamos antes de venir a Cristo. Qué triste.
Yo no sé qué fue el error que cometió Samuel, la Biblia no lo dice. Pero vemos ejemplos de otros personajes bíblicos, hombres de Dios, que Dios nos dejó en su palabra, y los errores que ellos cometieron con sus hijos, errores que nosotros pudiéramos evitar. Alguien dijo, es mejor aprender de los errores de otros que uno mismo cometiendo esos errores. Primera a los Corintios 10:11 dice la Biblia, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, a usted y a mí. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Podemos aprender mucho de las virtudes y las victorias y la espiritualidad de otros hombres de Dios, pero también podemos aprender de los errores. Dios en su palabra es tan sincero, nos deja ver no nada más lo bueno, sino lo malo, de siervos que amaron a Dios, que sirvieron al Señor, que tenían buenas intenciones, pero cometieron errores. Y muchos de ellos perdieron a sus hijos, y ahí están esas enseñanzas para nosotros aprender de ellas. Y decir, Señor, yo no quiero que eso me pase a mí. Yo no quiero que eso pase con mis hijos. Vamos a ver el primero, Génesis capítulo 4. Adán con su hijo Caín. El primer hombre. Génesis 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, a su primogénito. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto, y mire, yo subrayé, o más bien dicho, circulé esas dos palabras, del fruto. Son palabras muy importantes. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Yo creo que también cuando la Biblia habla de semblante de Caín es importante tomar nota de esas palabras. Dios no necesitaba ver el semblante de Caín porque Dios conoce el corazón del hombre. Pero dice, tú puedes ver cuando las cosas no andan bien en el corazón de uno de tus hijos por su semblante. ¿Me estás siguiendo? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Otra vez Dios no necesitaba que Caín le contestara qué había hecho con Abel y dónde estaba Abel. Dios ya sabía todo. Cuando Dios hace una pregunta en la Biblia no es porque necesita la respuesta, es porque Él no sepa, es porque Él está dando la oportunidad a Caín de que se arrepienta, de que examine sus acciones. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aparte de ser un asesino, era un grosero, un irreverente, un irrespetuoso. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hasta ahí la lectura. Yo creo que Adán, oiga bien, cometió el error de no asegurarse que sus dos hijos, que todos sus hijos fueran salvos. Los que estudiamos la palabra de Dios y
y teología, entendemos aquí el simbolismo de la ofrenda de Caín y el simbolismo de la ofrenda de Abel. Abel vino a traer un sacrificio inocente, un retrato, una figura de Cristo Jesús. Eso fue lo que le enseñó su padre que tenía que hacer, pero Caín estaba confiando en la obra de sus manos, trajo del mejor fruto de sus manos, de labrar en la tierra, y por eso Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, pero sí vio con agrado la ofrenda de Abel. Una ofrenda representa la salvación por fe, por gracia en Cristo Jesús. La otra ofrenda representa la salvación, el creer que puedes ser salvo por tus obras. Uno estaba confiando en un sacrificio inocente para agradar a Dios, el otro estaba confiando en lo que él hacía. ¿Sí me está siguiendo? Y entendemos por eso que Caín no fue salvo, Abel sí. Y luego leemos en Hebreos que Abel está ahí nombrado como uno de los héroes de la fe. Y que su ofrenda le agradó a Dios y sigue siendo recordada, siendo memorial la ofrenda de Abel, porque por fe hizo esa ofrenda. Lo que estoy diciendo es esto: Adán cometió el error, el grave error que muchos padres cometen, de asumir que sus hijos, porque están en la iglesia, porque son hijos debajo de su techo, que ya son salvos. Pero Adán no se fijó en el fruto. Por eso les dije que esa palabra es importante. El fruto confirma muchas veces la salvación. Jesús fue el que dijo: por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Nosotros no podemos ver el corazón, pero sí podemos ver el fruto. Los padres deberíamos de ver el fruto en las vidas de nuestros hijos. Papá, mamá, ¿su hijo quiere leer su Biblia? ¿Su hijo pone atención cuando está en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que su hijo pasó al frente, al altar, a tomar una decisión? ¿Tiene usted que decirle: lee tu Biblia para que la lea? ¿Ora para que ore? ¿Tiene que su hijo decirle: arréglate porque vamos a la iglesia? Porque si usted no le dice nada, parece que no quiere estar en la iglesia, que está a las fuerzas en la iglesia. ¿Tiene su hijo una actitud de agradecimiento por su salvación? ¿Tiene su hijo gozo? ¿Sabe que el cristiano, el fruto del Espíritu Santo es gozo? Una de esas manifestaciones es gozo. ¿Quiere cantar al Señor o no le importa ni cantar para el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y nosotros como padres deberíamos de saber, se fue esto, está prendido, ¿sí? Como padres deberíamos de saber, de examinar, de ver el fruto, porque se trata de nuestros hijos. Y nada más tenemos un poquito de tiempo que podemos influenciarlos y los tenemos bajo nuestra autoridad. Y una vez que crezcan y lleguen a los 18, 19, 20, empiezan a querer volar y a salir y a tener libertad, los vamos a perder. Cuando ya no dependa de usted si vienen a la iglesia o no, ¿vendrán a la iglesia? Cuando ya no dependa de usted que ellos vivan una vida que agrade al Señor y temerosa de Dios, ¿van a ser temerosos de Dios o van a ser groseros, irrespetuosos, indiferentes? Porque no tienen a un Espíritu Santo. Cuando alguien recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu da fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Y por el fruto los conoceréis. Y si no ve fruto, pastor, ¿qué debo hacer? Pues orar para que sean salvos. Pues, hablar con ellos, darles el evangelio, hacerles ver el peligro que están corriendo. Qué triste, imagínese que usted un día, y vamos a estar ahí,
cuando venga, no vamos a ser no vamos a ser juzgados en el gran trono blanco, en el juicio final, pero yo creo que vamos a ser espectadores viendo el gran trono blanco y el juicio final, cuando los que no estén inscritos sus nombres en el libro de la vida sean lanzados al lago de fuego. Imagínese lo horrible que sería que uno de sus hijos, usted salvo por gracia, gozando en la presencia de Cristo, y ver a su hijo o a su hija ser lanzado al lago de fuego. ¿Cómo sabe eso, pastor? Porque el siguiente capítulo dice la Biblia que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué otra razón vamos a estar llorando en el cielo? Sino por ver lo horrible que será el juicio final. Y a gente que conocemos, que pudimos hablarles de Cristo, que pudimos influenciarlos para que fueran salvos, ser lanzados al lago de fuego. Gente que amamos. Gente que fueron parientes, familiares. Qué terrible. Yo creo que, como dicen, no hay cosa más terrible que un padre pierda a un hijo. O sea, que un hijo se le muera. No me puedo imaginar ese dolor. Y algunos lo han experimentado. Qué triste. Pero yo creo que hay algo aún mayor, y ver a uno de sus hijos ser lanzado al lago de fuego. Cierto. No cometa el error que cometió Adán de no asegurarse de que todos sus hijos fueran salvos. Papá y mamá, ore por la salvación de sus hijos. Si no ve fruto, ore para que Dios haga algo en sus vidas y se arrepientan. Y la salvación, queridos hermanos, es una experiencia personal. Dios no tiene nietos, nada más tiene hijos. El hecho de que usted es salvo no quiere decir que sus hijos automáticamente tienen un pase para entrar al cielo. Y el hecho de estar en una iglesia, crecer en la iglesia, no significa que alguien es salvo. Hace poco mi esposa estaba viendo en su, tiene una cuenta de Instagram, y una persona la requested para ser amiga. Y mi esposa pues la aceptó sin saber quién era, y después empezó a ver fotos de esa persona, y dice, y íbamos manejando y me dice, esta era una joven en la iglesia allá en Long Beach. Era una jovencita que allá andaba en las actividades, en los campamentos, en las reuniones juveniles. Era bien apegada inclusive a la esposa del pastor. Y ahora es una mujer así grandota, una marimachota así de primera, tatuada toda, con una partner. Y me dice mi esposa, ¿habrá sido salva? Y le digo, quién sabe, pero no luce como alguien que es salvo. ¿Cómo puede ser que creciste en la iglesia, en una buena iglesia, con sana doctrina, y luego estás viviendo una vida tan perversa, tan inmoral? ¿Por qué? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y muchos padres, tristemente, van a perder a sus hijos aún dentro de la iglesia. Porque piensan, es que cuando tenía 5 años, pastor, 6 años, hizo una oración y se bautizó y es salvo. ¿Y dónde está el fruto? ¿Dónde está el hambre y sed de la palabra de Dios que debe tener un cristiano? ¿Dónde está el amor por el Señor, el temor de Dios? Porque es que muchos de nuestros jóvenes parece que quieren correr hacia el pecado de donde el Señor nos salvó a usted y a mí. Porque es que esto que estoy hablando me están viendo como que si estoy hablando algo raro, hermano. Las estadísticas no mienten. Y esto está sucediendo across the board, no nada más en iglesias bautistas, en todas las denominaciones. El fenómeno de la siguiente generación que se está perdiendo.
que nuestros hijos, nuestros nietos no están siguiendo los caminos del Señor. ¿Por qué? I wonder why. ¿Quién va a querer ir a la iglesia y vivir para el Señor si ni siquiera es salvo? Yo no estoy en la iglesia porque tengo que estar en la iglesia, quiero estar en la iglesia. Yo no leo mi Biblia porque alguien me dice que tengo que leer la Biblia. Amo la palabra de Dios. Es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. No oro porque tengo que, sino porque tengo una relación personal con mi Padre Celestial. Me aparto del mal, aunque lucho con la tentación igual que todos. Tengo una carne, pero trato de vivir en santidad y consagración por temor a Dios. Y cuando veo a una persona que no tiene a Cristo, me preocupa su alma. Quiero hablarle de Cristo, darle una invitación. Eso es lo que un cristiano, esos son frutos que se ven en un cristiano. No querer andar imitando al mundo, hablando como el mundo, vistiendo como el mundo, viviendo como el mundo, que tristemente es lo que muchos de nuestros jóvenes quieren hacer. La pregunta es, ¿dónde está el fruto de la salvación? Vamos a ver otro ejemplo. Génesis 25. Adán no se aseguró de que sus hijos fueran salvos todos. Y ahí estaba el fruto. Ahí estaba el semblante, ahí estaba la actitud. Pero Adán, como dije esta mañana, estaba como en denial, yo creo. Algo no estaba bien con Caín, y la Biblia toma el tiempo, Dios toma el tiempo para decirnos, se notaba en su semblante, en sus actitudes groseras, su irreverencia, su irrespetuoso que era la actitud que tenía. Pero el último en darse cuenta muchas veces tristemente son los padres. Everybody else can see it. Todos los demás pueden verlo, menos papá y mamá muchas veces. No queremos ver lo que anda mal que nuestros hijos. Los tenemos aquí en un pedestal como que son angelitos. ¿Dónde está el fruto? Ojalá que su silencio está diciendo que usted está pensando y meditando en esto, considerándolo. Génesis 25, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. El error de no poner atención al carácter de los hijos. De no poner atención al carácter de los hijos. Jacob, su nombre lo dice todo, significaba suplantador, engañador, mentiroso. Jacob es conocido por ser un mentiroso. Eso es un problema de carácter serio. Ese es un problema de carácter serio. Esaú, dice la Biblia ya en Hebreos 12, 15 al 17, que fue un profano. Y también que fue un amargado. Un profano es un irreverente hacia las cosas de Dios. Que no respeta. Él sacrificó en el altar de lo temporal, lo eterno, las bendiciones de Dios. Y Jacob fue un mentiroso. Rebeca, lejos de corregir las mentiras de su hijo y sus engaños, le enseñó a engañar a su padre.
Nuestros hijos tristemente aprenden más lo malo de nosotros los padres que lo bueno. Y Jacob no corrigió, no enseñó a su hijo Esaú a valorar las cosas espirituales, no corrigió su irreverencia. Hermanos, somos llamados a estorbar a nuestros hijos, a corregir a nuestros hijos. El que no castiga a su hijo, el que no lo disciplina, dice, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Vamos a ver otro, Génesis 34. Vimos el error de Adán, vemos el error de Isaac. Ahora vamos a ver el error de Jacob con su hija Dina. Génesis 34, versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Y pudiéramos seguir leyendo la historia, sabemos lo que sucedió. El error, míreme aquí, el error de la falta de separación. El error que cometen muchos padres de no separarse del mundo, de no separarse de inconversos, de convivir con inconversos, de dejar a los hijos tener convivencia, salir con inconversos. ¿Alguien me está siguiendo? Típico error que cometen muchos padres. Muchas veces asumir que su hijo, que su hija está lo madura suficiente para darle demasiada libertad, para dejarle escoger sus propios amigos. Uno tiene que estar envuelto en la vida de sus hijos, hermanos. Uno tiene que enseñarles desde pequeños que cada relación, cada amistad, tienen que venir a los padres para ver qué piensa papá, qué piensa mamá, si aprueba de ello o no. La Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Muchas veces creemos que ya el hijo, la hija ya tiene la madurez para darle carro. Ya tiene 16, 17 años, quiero carro papá, y le das carro. ¿Ya te aseguraste, oraste de que tiene la madurez para tener un carro? ¿Ah? O lo dejamos agarrar un trabajito. Y yo estoy porque los hijos aprendan a trabajar, pero ¿en qué trabajo va a trabajar? ¿Quiénes van a ser sus compañeros? Tanto que te has esforzado, hasta quizás lo has mandado a escuela cristiana o lo llevas a la iglesia a cada servicio, tratas de inculcarle a vivir bien para Dios y luego vas y en cuestión de unas semanas, un mes, dos, ya te lo corrompió un inmoral ahí en un trabajo, algún perverso. Nomás porque, porque quieres tener un poquito de dinero extra. Hay tantos peligros hoy en día, hermanos. No podemos bajar la guardia, no podemos ser negligentes con el tesoro más grande que Dios nos ha dado, Chihuahua. ¿Cuánto nos esforzamos, cuánto oramos, cuánto sacrificamos para que nuestros hijos caminen en los caminos del Señor y luego se los entregamos al mundo?
y allá te los van a corromper. Yo entiendo que no podemos tener a nuestros hijos en un bubble, en una concha, protegidos todas sus vidas, pero a veces pienso que por lo menos se está viendo que estas generaciones de hoy en día no tienen la madurez que quizás tenía usted o tenían otras generaciones atrás, y eso es culpa de nosotros padres que los hemos criado de esa manera. Es cierto que generaciones antiguas, a un hombrecito ya a los 12, 13, 14 años ya iba y trabajaba y ayudaba a aportar para su casa, era más responsable. Hoy en día, chamacos, muchachos, hombres ya solteros de 25, 30 años, todavía está su papá, su mamá pagándole su teléfono celular, ayudándole a pagar la aseguranza de su carro. Y luego viene ese mocoso que no sabe ni siquiera lavar su ropa interior, o esa muchacha que no sabe dar un traste, no sabe guisar un huevo, y ya quiero casarme, ya quiero tener novio. Yo creo que ya está grande para que tenga novio, para que tenga novia mi hija. ¿Alguien me está siguiendo, hermanos? También ahí podemos ver el error de la falta de afecto y comunicación entre papá e hija. ¿Por qué? Porque muchas muchachitas nada más se apartan un poquito de casa o empiezan a tener relación con otros jóvenes y luego se van a los brazos del primer... No quiero decir una mala palabra. Se van y le entregan su corazón al primer feo por ahí, horrible, bruto, que les habla bonito. ¿Sabe por qué? Porque no tienen una buena relación con sus padres. Y esa es culpa de nosotros, los papás. El error también de la falta de liderazgo del varón en su hogar. Muchos hogares tienen madres dominantes y padres pasivos. Y muchas veces se ve que esas cosas suceden en hogares así, porque la mamá se convierte en una alcahueta de sus hijos. Y papá está pintado en la casa. Amén. Otro error, número 4, ya el tiempo se me fue. No vamos a ir ahí por causa de tiempo, pero primero de Samuel 2, versículo 12 al 17, 22 al 25, 3, 11 al 13. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, leímos eso en la mañana. El error que cometió Elí, oiga bien, este es el error que se ve claramente. Era sumo sacerdote del pueblo de Israel. Alguien dijo, candil de la calle, oscuridad de su casa. El error de la falta de tiempo con sus hijos, la falta de instruir a sus hijos. Elí, estoy seguro que tuvo tiempo para mucha gente necesitada que venía a buscarlo como el sumo sacerdote, pero no tuvo tiempo para sus hijos. Y los hijos qué rápido crecen. Ya cuando vemos lo que está pasando con los hijos de Elí, Ofni y Finés, ya son hombres. Ya se te fue el tiempo. Muchas veces por no saber escoger lo que es mejor y por no saber administrar nuestro tiempo y dedicar tiempo a la familia y a los hijos para instruir, para corregir, para orar con ellos, para tener altar familiar, porque muy ocupado, chambeando, trabajando en la compañía, el trabajo me quita el tiempo, no tengo tiempo. Cuando menos piensas, tus hijos ya van a estar grandes y ya no vas a poder cambiar e influenciar su mal carácter. ¿Me estás siguiendo? El error de falta de supervisión, el error de falta de contabilidad, el error de confiar en el buen juicio de sus hijos. Hermanos, la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. La naturaleza de los hijos es la necedad. No debemos ser ingenuos. Papá y mamá siempre deben estar supervisando a los hijos. Y deben de ser accountable, traer cuentas a papá y a mamá.
Le das un teléfono. ¿Está tu hijo accountable, a cuentas contigo sobre ese teléfono? ¿Cómo lo usa? ¿Qué es lo que está viendo ahí? ¿Sabes lo que está viendo ahí? Muchos están perdiendo a sus hijos hoy en día por la tecnología. Doy gracias a Dios que mi esposa y yo no batallamos con eso. Todavía no había smartphones. Pero déjeme decirle, mis hijos no tuvieron teléfono celular hasta que estaban en el college. Yo no entiendo cómo padres hoy en día a los 8, 9, 10 años ya le están dando teléfonos a sus hijos. Alguien dijo, pastor, ¿cuándo es la edad correcta para poder darle teléfono a smartphone a mis hijos? Cuando estés listo de que vean pornografía. Cuando ya esté bien para ti que tus hijos vean pornografía, cómprales un teléfono celular y dáselos. ¿En qué mundo estamos, hermanos? Esa porquería está ahí accesiblemente, free, con un touch de tu dedo, ahí está. Las estadísticas no mienten, los porcentajes de niños que para los 7, 8 años de edad ya fueron expuestos a pornografía. Y muchas veces los papás son los que le estamos dando estas cosas y pagando el bill para que alguien pervierta la mente de nuestros hijos. Y como ya se lo diste, ahora trata de quitárselo. Se comienza la Tercera Guerra Mundial. ¿Ah? El error de no creer las observaciones de otros. Venían a decirle a Elí, llegó a oídos de Elí lo que sus hijos estaban haciendo con las mujeres en la puerta del templo, del tabernáculo. Pero no creía. Se ponía a defender a sus hijos, a poner excusas por sus hijos, a preocuparse más por lo que otros dijeran. Cuando llegó a decirle algo a sus hijos, les dijo a sus hijos, no es buena fama. Eso fue lo que le importaba a Elí, no es buena fama. Yo soy el sumo sacerdote, hijos, ¿qué va a decir la gente? En vez de preocuparle la vida de sus hijos, el carácter de sus hijos. Y por eso perdió a sus hijos. Amén. Muchos padres en la iglesia no vienen a decirle, a pedir un consejo al pastor, a la esposa del pastor, porque literalmente no quieren que el pastor, la esposa del pastor se entere de los pecados que traen sus hijos. Porque ¿qué va a decir la iglesia? ¿Qué van a decir los hermanos? Mejor que no sepa el pastor. Y le tapan a sus hijos. De todas maneras, al rato el pecado va a salir. Tu pecado te alcanzará, dice la Biblia. El que encubre su pecado no prosperará, dice la Biblia. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero nos preocupa más lo que van a decir que la vida espiritual de nuestros hijos. Amén. Número 5. No vamos a ir ahí por causa de tiempo, pero David con su hijo Amnón, después con su hijo Absalón y con su hijo Adonías. El primer error fatal que cometió David fue haber cometido adulterio y tratar de encubrir su pecado. Ahora David se arrepintió y Dios lo perdonó, pero sabemos al leerle el resto de la historia de que las consecuencias de su pecado duraron el resto de su familia y los que pagaron el precio de su pecado fue sus propios hijos. David perdió su autoridad moral. Este es otro error que cometen muchos padres. Do as I say, not as I do. Haz lo que yo te digo, no hagas como yo hago. Pierdes tu autoridad moral para corregir y disciplinar y que tus hijos te quieran escuchar. No andas diciendo majaderías, pero tú las dices. No andes viendo esa programación, pero usted las ve. No andes diciendo mentiras, pero usted las dice. Pierde toda autoridad moral. Amén, hermanos. Amnón y Tamar
un hijo de David, violó a su propia media hermana. David nunca corrigió a su hijo. Supo lo que había pasado, pero no dijo nada. ¿Y sabe por qué no dijo nada? Porque él había cometido adulterio. ¿Y cómo ahora, con qué cara iba a corregir a su hijo Amnón? Amén. Y luego Absalón, como su papá no corrigió a su hijo, Absalón, su otro hijo, toma venganza y mata a su hermano. ¿Se imagina qué cosas tan terribles tuvo que sufrir la familia de David? Y David perdió el corazón de su hijo por falta de reconocer su error. En vez de aceptar que había fallado, se enojó y le dijo a su hijo: no quiero verte. El error de no hablar, la falta de comunicación. Hermanos, especialmente cuando nuestros hijos están jóvenes, cuando están niños, los niños se nos andan buscando y jalando el pantalón y queriendo hablar con otro. No les para el pico a los niños cuando están chiquitos. Pero luego algo pasa cuando se llegan a ser adolescentes y de repente ya no quieren hablar. Y ya se para la comunicación. ¿Vamos a estar a gusto con eso? ¿Vamos a dejar que esto nos suceda o vamos a buscar seguir teniendo esa relación, esa comunicación con nuestros hijos? Por eso es que muchos padres pierden el corazón de sus hijos, porque dicen: está ocupado con sus amigos. Se va y se mete al cuarto, no quiere hablar. Está en la mesa comiendo, si es que comen juntos como familia y no le sale una palabra de la boca. Le dice uno: ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Cómo estás? Ok. Y eso es lo único que dicen y ok, está bien, esto es lo único que quiere hablar. Así son los jóvenes. Pero debe de haber un papá y una mamá que quieren comunicarse, que quieren hablar, que quieren llegar al corazón de sus hijos, porque si no lo vas a perder. Luego con su hijo Adonías, que dice la Biblia que nunca su padre lo había corregido. Fue un perverso, fue un abusivo, atrevido, porque su padre nunca le había hablado para corregirlo. Y por último, Saúl con su hijo Jonatán, en 1 Samuel 20, 24, 34, no vamos ahí. Jonatán fue un buen hombre, quizás por su mamá, no por su papá, porque Saúl fue un hombre necio, obstinado y rebelde, la Biblia lo dice. Y muchas veces, por la pura gracia de Dios, un hijo, a pesar de que tiene malos padres con mal carácter, llega a ser un hombre, una mujer temeroso de Dios, que ama al Señor. Pero Saúl no estuvo dispuesto a dar la razón a su hijo, a escucharlo cuando se trataba con el asunto de David, a considerar que a lo mejor su hijo tenía la razón, que él estaba equivocado. Por eso fue obstinado, aparte de eso corajudo, envidioso y celoso. De repente dice la Biblia que Saúl se enoja y agarra una lanza y se la avienta a su hijo. Y insulta a su madre y le dice de su madre que es una perversa y rebelde. Así hacen muchos padres, el error de insultar, el error de golpear, el error de recurrir a gritos y a violencia inclusive. Así es como muchos pierden a sus hijos. Errores a evitar como padres para no perder a nuestros hijos, especialmente adolescentes. Asegúrese. No cometa el error de no asegurarse que su hijo sea salvo, su hija sea salvo. No cometa el error de no poner atención al carácter, a enfatizar habilidades y talentos. Permítame un minutito para decirle esto, hermano. No le celebre a sus hijos sus talentos. Yo tengo un hijo que sabe tocar piano muy bonito, y la guitarra, y canta, y sabe hacer voces y tantas cosas. Son talentos, y qué bueno que tienen talentos. Otros, sus hijos son tremendos deportistas o tienen muchas habilidades. Qué bueno todo eso, pero ¿sabe qué? Enfatice carácter. Celébreles el buen carácter, la buena conducta, el buen testimonio, no tanto sus habilidades. Hoy en día somos rápidos para aplaudir y dar trofeos y premios porque saben echar una pelota en la canasta. Pero lo que debemos de celebrar es el buen carácter.
El error de la falta de instruir, de enseñar en justicia, la piedad, el temor a Dios. El error de la falta de separación, demasiada libertad, demasiado pronto. La falta de comunicación, el error de la falta de afecto entre padre e hija. El error de la falta de no ser líder en el hogar. El error de la falta de tiempo, que hay tiempo para otros, pero no hay tiempo para lo más importante, para mi familia, para mis hijos. El error de dar libertades y privilegios sin supervisión, sin contabilidad. El error de encubrir pecados. El error de no castigar el pecado. El gravísimo error de perder el corazón de sus hijos. El error de la falta de corrección y disciplina en el tiempo correcto. ¿Sabe que hay un tiempo para todo debajo del sol? Así hay un tiempo para corregir y disciplinar a los hijos. Y si usted no hace lo que debe hacer a cierta edad, va a ser más difícil después. Y va a ser más difícil después. Muchos ya quieren intervenir y corregir y gritar y hasta dar cachetadas. Ya cuando el muchacho o la muchacha tiene 15, 16 años, ya ese no es el approach, ese no es el método correcto. Más los vas a provocar a ira, más los vas a ahuyentar. Deberías de tirarte de rodillas y orar por ellos y orar con ellos. La falta de considerar la opinión, el razonamiento de los hijos. A veces los hijos tienen la razón y nosotros necesitamos escuchar y decir, me equivoqué, hijo, perdóname. Nuestros hijos saben quiénes somos, nuestros hijos conocen todos nuestros defectos, debilidades, muchas de ellas los conocen. Ellos saben que no tienen un papá perfecto, una mamá perfecta, pero lo que va a hacer la diferencia es que tengan un papá, una mamá sincera. El error de insultar, de gritar y de violencia. Algunas características de los jóvenes. Los jóvenes piensan con su corazón, no piensan con sus mentes. Es la verdad. La necedad está ligada a sus corazones. Los jóvenes deciden por impulsos, muchas veces para quedar bien con otros amigos. Nuestros hijos muchas veces, aunque usted los vea grandota ya, son muy influenciables. Nuestros hijos, aunque no lo crea papá y mamá, sus amistades son más importantes para ellos que lo que usted dice. Necesitan mucho consejo y dirección, necesitan confiar y sentirse seguros en su hogar. Son desilusionados fácilmente, necesitan reglas y parámetros, necesitan corrección y disciplina y necesitan afecto abierto y físico. ¿Cómo necesitamos ayuda de Dios? ¿Cómo necesitamos consejo sabio? Porque no lo sabemos todo. ¿Cómo necesitamos humillarnos delante de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. Y a pesar de nuestros errores, Dios puede darnos un resultado diferente si tan solo le buscamos a Él y nos humillamos delante de Él. Yo le pregunto, ¿ha cometido usted algunos de estos errores, papá y mamá? ¿Sabe qué? Le confieso. Yo sí he cometido varios de estos errores, muchos de estos errores, pero fiel es Dios. Cuando uno tiene su corazón en el lugar correcto y ama a sus hijos y busca dirección, busca consejo y se postra delante de Dios de rodillas y lleva a sus hijos por nombre al Señor. Y trata uno de simple, míreme aquí, de simple y sencillamente ser real en su cristianismo. Eso es lo que sus hijos están viendo. No que sea una cosa en la iglesia y otra cosa en casa. Ellos no están buscando perfección, nada más están buscando un papá o una mamá que sean sinceros, que sinceramente estén tratando de ser un mejor cristiano. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Verdaderamente, Señor, el tesoro más grande, aparte de nuestra